Buen día, bienvenidos a la materia Iglesia Contemporánea. Este día veremos un poco cómo se inició, cómo se abrió brecha en El Salvador, cómo personas que fueron tocadas por el Señor fueron enviadas a este lugar y que en algunas ocasiones tuvieron hasta que ofrendar su vida y seguramente habrán un partido de este mundo con el deseo, con el anhelo de querer compartir y que la obra del Señor se haya perfeccionado. Es un compromiso, es una tarea que cada uno de nosotros como creyentes tenemos, el hecho de poder compartir también la palabra y que estas personas que ofrendaron su vida misma por el Evangelio nos sirvan a nosotros de referentes para poder nosotros imitarles, para poder nosotros saber el compromiso que tenemos delante de Dios, para poder siempre ser testigos de los milagros y de las maravillas que Dios hace. La clase número 4 de Iglesia Contemporánea es en 1894. En el video anterior me había confundido un poco en cuanto a las fechas. Era 1896 y en el video puse 1986. En 1893, justamente en el año que apareció en el boletín de la Misión Centroamericana, un artículo relacionado a una carta de Francisco Pensotti, en la cual este siervo de Dios describía la necesidad espiritual en El Salvador y hacía pues un llamado él en este artículo para que misioneros llegaran a este país para establecer la obra evangélica. Mencionaba dentro de ese escrito, hemos trabajado en los últimos 6 meses en San Salvador, la capital, y hace mención de los resultados obtenidos. Tenemos culto en la casa del editor de uno de los periódicos. Este periodista nunca había visto una Biblia ni escuchado del Evangelio. El director general de correos, junto a varias personas que trabajan con él, son muy fieles en su asistencia a estos cultos. Además, asisten abogados y otras personas de importancia y varias señoras y señoritas. Están deseosos de tener una obra evangélica permanente. Seguramente esta petición no será desoída por los redimidos del Señor. Estaba mencionando en este artículo la importancia que tenía el aperturar, el iniciar, el enviar obreros a Centroamérica, especialmente a El Salvador, la cual da a conocer cuáles eran los resultados de la obra, cuáles eran los resultados del trabajo que se estaba desarrollando. Para 1894 había llegado a Costa Rica dos parejas misioneras, más y una misionera soltera. Con 7 misioneros allí les pareció que el tiempo era oportuno para que algunos de ellos se lanzaran a otros países centroamericanos. Una pareja de ellos, la familia Dillon, tenía un proyecto de iniciar la obra evangélica en El Salvador, en respuesta al llamado que Francisco Pensotti había hecho. H. Dillon y su esposa Laura con sus 2 hijos, Howard y Ruth, resolvieron ir a El Salvador por tierra con Francisco Pensotti. Pensaban ellos también aprovechar el viaje por Nicaragua para conocer ese país, aprovechar el viaje para evangelizar y escribir sus informes, que esto podría venir a beneficiar o ayudar para el inicio de una futura obra evangélica en el territorio nicaragüense. Clarence Wilbur y su señora eran la segunda pareja misionera que había llegado para ayudar a los Macones. Clarence, un misionero joven, aparentemente tenía una facilidad increíble para aprender idiomas, pues estaba practicando o lo hacía, pues sus prédicas en español y después de solo 3 meses de haber llegado a Costa Rica, lo cual es un logro bastante asombroso, él decidió dejar a su esposa y a su pequeño hijo en Costa Rica y acompañar al grupo en su viaje a El Salvador. Para cuando ellos llegaron a Granada, pues
un poco antes de Managua, don Clarence tenía fiebre. Y en la tarde del 19 de junio, lo que sucedió de 1894 es que se empeoró su estado de salud. La fiebre le había subido, tenía sed, con alta calentura, un fuerte dolor de cabeza y sus ojos y piel estaban amarillentos. Laura Dillon, quien lo atendió, reconoció los síntomas de fiebre amarilla, se empeoró y en la tarde del 20 de junio, un día después, murió apoyándose en los brazos de Francisco Pensotti. Ahora, debido a que esta era una enfermedad muy contagiosa, lo preocupante era para quien le había atendido, para quien le había cuidado. Debido a que era una enfermedad contagiosa, lo enterraron ese mismo día cerca del cementerio, pero no adentro, porque en aquel entonces ellos no permitían el entierro de muertos protestantes. Imagínense usted la discriminación que se tenía en los cementerios públicos. Tuvieron que ocupar la puerta de la casa donde murió y de ahí hicieron el ataúd. Me imagino que era una puerta bastante robusta. Clarence tenía solo 26 años cuando murió y llevaba solamente 16 meses de trabajar como misionero y el viaje rumbo a El Salvador había cobrado ya su primera víctima, aunque no sería la última. Más adelante vemos como doña Laura, quien fue la que atendió a Clarence Wilbur en su enfermedad, ella también contrajo la enfermedad de la fiebre amarilla. Y ante esta situación que parecía ir empeorándose cada vez, el grupo tenía que formar algún plan de acción, tenían que hacer algo, tenía que, a pesar de varios factores, parecía que el clima tropical de Granada era dañino para ella en su condición debilitada. Sin embargo, parecía que los rigores de seguir el viaje por tierra sería más de lo que ella pudiera soportar. Así que Francisco Pensote y H.C. Dillon tomaron la decisión de que H.C. y Laura Dillon con sus dos hijos irían en tren hasta el puerto nicaragüense de Corinto, donde comprarían boletos para ir en barco a Acajutla, El Salvador. Mientras tanto, Francisco Pensotti iría adelante por tierra a El Salvador con la esperanza de reunirse con ellos allá. En cuanto a los apuntes o la información que podemos nosotros recabar de este personaje de H.C. Dillon, podemos encontrar el día domingo 24, él escribió: nos embarcamos en la nave, un barco de vapor, a las 9:30 de la mañana. Nos costó embarcarla, pues tuvimos que llevarla con mucho cuidado. Está más débil esta mañana que ayer y ya no puede comer. El día lunes 25, acabo de contarle a Laura lo serio de su condición y que yo no creía que estuviera conmigo mucho tiempo más. Pasamos juntos un buen tiempo en oración ante el Señor sobre su condición. Y dice que Dios le dio la gracia para soportarlo al ver su buen ánimo de todo esto. Esta noche, Laura pidió hablar con los niños. Se despidió de ellos. No ha podido decir mucho desde entonces. El día martes 26 a las 3:45 de la madrugada, las manos cariñosas del Señor se la llevaron y ella está con él. Podemos ver, podemos apreciar aquí la convicción, probablemente el momento de leerlo nosotros podamos ver la serenidad o la tranquilidad, pero sin embargo, estas personas que servían al Señor de tal manera, eran entregados al Señor, podíamos apreciar a través de sus escritos que estaban convencidos de que el Señor tenía cuidado de sus vidas. Ya no hay enfermedad ni sufrimiento para ella, pero, ay, Padre mío, ¿qué haré yo?
El lado humano también surge y es aquí donde dice, ahora como nunca, enséñame a descansar en tu palabra y recordar que tus brazos me sostienen. A las 2 p.m. la sepultamos en el mar. Con 2 hijos pequeños sin su madre, H.C. Dillon se vio obligado a suspender sus planes de desembarcar en Acajutla, regresando con sus hijos a los Estados Unidos, donde encontró una familia que le cuidaría a los niños. Aunque H.C. Dillon eventualmente regresó a Centroamérica, donde tuvo su ministerio también en Guatemala, también en la vecina capital de Honduras, nunca él llegó a El Salvador. En el año de 1895, el veterano Samuel Purdié, su esposa Huelilina y su hijo José habían trabajado durante 24 años en México con la Agencia Misionera de los Amigos, también llamado los Cuáqueros. Ellos habían servido en Matamoros, en el estado de Tamaulipas, donde habían fundado una escuela y una imprenta que publicaba una revista evangélica mensual llamada El Ramo de Olivo. Además, los Purdié laboraba intensamente en la enseñanza y en la evangelización. Mientras los Purdié visitaban una sociedad de amigos en Germantown, Filadelfia, la señorita Mary Morton Haynes les manifestó a Samuel que en su casa tenía un ejemplar del boletín de la Misión Centroamericana en el que se hallaba un artículo sobre el esfuerzo para iniciar una obra en El Salvador en 1894 bajo la dirección de H.C. Dillon, esfuerzo frustrado por la muerte de Clarence Wilbur en Nicaragua y por la muerte de la señora Dillon en el barco cuando navegaban hacia El Salvador. Es aquí donde esta persona, Purdié, no pudo olvidar la gran necesidad de que alguien fuera a El Salvador para establecer ahí una obra evangélica y sintiendo él que el Señor había puesto esta visión en su corazón, al llegar a Baltimore le escribió al doctor Scofield, expresándole su voluntad también de querer entrar en las filas de la misión centroamericana. Es decir, que el propósito se cumplió, su corazón fue tocado para poder entrar en las filas de la misión centroamericana y venir a El Salvador. Su oferta fue aceptada a principios de enero de 1896 y en marzo él empezó su viaje pasando por México y después de abordar el vapor de Tehuantepec, México, finalmente llegó a Acajutla el 12 de julio en el vapor de City of Panamá. Llegó a San Salvador el 14 de julio al mediodía. Como era un tiempo en el cual se estaban celebrando las fiestas agostinas o eran actividades previas, entonces dice que su esposa e hijo hicieron el viaje unas semanas después, pero él llegó a San Salvador el 14 de julio, como que hubiese sido unas actividades previas a las fiestas agostinas. Al fin había llegado un misionero evangélico a El Salvador. ¿Cuál fue la impresión de este personaje al haber llegado a San Salvador? ¿Qué es lo que él le impresionó al haber llegado, al haber venido la persona aquí a San Salvador? Durante esta fiesta habían 2 procesiones diarias en las cuales el obispo caminaba al lado de las autoridades principales de la ciudad. La comitiva iba acompañada por 5 bandas de guerra de las Fuerzas Armadas de la República. En ese tiempo hubieron disparos de cañón y otras manifestaciones de celebración. Durante la fiesta, que duró 9 días, ingirieron aproximadamente 10.000 cuartos de galón de whisky y eso solamente fue en la capital. Imagínense la forma de conmemorar un evento. En el último día es probable que hubiera unas 30.000 personas que llegaron de afuera de la ciudad, aparte de las 30.000 que aquí recibieron. La fiesta ha sido una oportunidad para la repartición de muchísimos tratados. Encuentro mucha apertura entre la gente, mencionaba él,
Las leyes son favorables para todo método de evangelización. Sin embargo, mencionaba, hay un lazo muy fuerte de relación entre la iglesia y el Estado, y la influencia de los sacerdotes es más dominante que en España o en Italia. Hasta el momento no he hablado con una sola persona, mencionaba, que alguna vez haya leído la Biblia. Aunque al día después de su llegada logró rentar una habitación en la primera calle Poniente, cerca del Hospital Rosales, le costó mucho más alquilar una casa para el trabajo de evangelización. Como no había encontrado nada para el 14 de septiembre, hizo 3 pequeñas bancas y anunció en el periódico Siglo XX que iba a celebrarse cultos en su casa de habitación. Sin embargo, solo un nicaragüense ebrio llegó, ya es una hora después de lo anunciado para comenzar la reunión. Es así como el 14 de octubre, en reunión con el artista, fotógrafo y pintor de retratos que se llamaba Frank Joshua Perry, alquiló él una casa de la número 29 de la calle Concepción. El 17 de octubre llegó Francisco Pensotti, quien es posible que le ayudara a conseguir otro local, pues el 24 del mismo mes lograron tener una conferencia en el salón perteneciente al índice en la 9ª Avenida Norte, número 60, reuniéndose como 30 personas. Este culto de evangelización, el 24 de octubre de 1896, fue el primero que se llevó a cabo con el propósito de establecer, de fundar, de levantar, de erigir una iglesia. El jueves siguiente tuvieron otro en la casa número 29 de la calle Concepción, donde se reunieron como 40 personas en el corredor. También hubo un tiempo informal en el cual algunas personas como el doctor Julián Monge y el doctor Luis Salinas le hicieron preguntas a Samuel Purdiel, las cuales contestó. Recordemos que estas personas no eran personas corrientes, sino que eran preparadas, tenían conocimiento y especialmente eran atraídos universitarios, es decir, personas que estaban en proceso de preparación. Francisco Pensotti regresó a Guatemala y don Samuel siguió celebrando 2 reuniones semanales en los 2 lugares que ya se mencionaron, en la calle Concepción y en la 9ª Avenida Norte. En diciembre de 1896, Purdié escribió: gracias a Dios por su cuidado. Ha contestado nuestras oraciones y nos ha dado puertas abiertas. Ahora menciona, tengo 2 congregaciones separadas, como a 2 kilómetros la una de la otra. La asistencia es de 30 a 40 en cada culto de cada congregación. Sin embargo, los curas y los periódicos católicos han informado al pueblo de lo que sucede y no solamente se han conformado con eso, sino que han proferido amenazas. ¿Por qué razón? Eran una amenaza para la iglesia predominante, la religión que prevalecía aquí en El Salvador. Ha habido una asistencia notable de universitarios, mencionó, cuyas preguntas científicas y filosóficas generalmente han sido contestadas satisfactoriamente. Creo que se puede apreciar la preparación, el grado de compromiso que existía con Francisco Pensotti, con todas las personas que fueron pioneras en la expansión del Evangelio en El Salvador. Y esto creo que es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque hay ocasiones en las cuales creemos, cuando tenemos un ministerio, cuando tenemos un compromiso con el Señor, y somos a veces portadores de la palabra, de buenas noticias. Muy pocas veces nos gusta estudiar, muy pocas veces nos gusta esforzarnos porque creemos que Dios todo lo revela y creo que es muy bueno siempre y cuando nosotros tengamos una comunión con Dios, pero también es muy importante que los hijos de Dios nos preparemos para poder extender la palabra de Dios con denuedo, con sabiduría que proviene de lo alto, y estoy seguro que Dios va a respaldar cada ministerio,
cada obra que nosotros emprendamos. Mencionaba él que la asistencia era notable de universitarios. Me pregunto yo, a veces es bien difícil poder obtener la atención de estas personas, de los universitarios, primero porque son personas bien ocupadas, porque son personas que el conocimiento les viene a envanecer su mente en el sentido de creerse superiores a las personas que no han estudiado o no tienen un grado, un pregrado o un posgrado. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos las habilidades, los dones, los títulos que podamos tener en esta vida tienen que estar puestos en las manos de Dios para que podamos honrarlo con todo lo que nosotros hagamos. El 7 de diciembre de 1896, Francisco Pensote volvió a El Salvador y junto con Samuel Purdié llevó a cabo una serie de conferencias evangelísticas en Santa Ana. Con todo, la obra no era fácil. Aunque muchos de los hombres prestaban atención y mostraban mucho aprecio y hasta entusiasmo por lo que oían, después de asistir 2 o 3 reuniones, no lo veíamos más en las conferencias. Mientras Samuel Purdié luchaba con levantar una obra permanente en El Salvador, otro misionero que tendría un ministerio de gran impacto también puso su mirada en El Salvador. Y qué bueno por esas personas que pusieron la mirada en El Salvador, ya que el resultado de esas oraciones, el resultado de ese trabajo evangelístico muy probablemente se deba a esas personas que nosotros tenemos ahora el conocimiento de la verdad. Yo no sé si usted se ha encontrado en ocasiones con personas que usted dice, no, este no vale la pena, este no entiende, este no ve lo que el Señor está haciendo por él. Probablemente el temor, el mismo enemigo, el Dios de este siglo tenga cegado el entendimiento de estas personas y les impida poder ver la obra de Dios. Pero es trabajo suyo y mío, a pesar de las adversidades, a pesar de las cosas que sean difíciles, que nosotros podamos interceder, clamar y hacer la labor que Dios nos ha encomendado de poder compartir y poder extender su palabra a las personas que tengamos a nuestro alrededor. Y es de esta manera como nosotros finalizamos la clase número 4 de la Iglesia Contemporánea. Les invito para que continuemos en esta aventura de aprendizaje, en esta historia enriquecedora que nos trae este libro 100 años de presencia evangélica en El Salvador. Creo que cada uno de nosotros también estamos escribiendo historia y sé que las futuras generaciones van a poder beneficiarse de ese trabajo que usted y yo estamos levantando para gloria del Señor. Gracias por haberme acompañado y les espero la próxima semana. Dios les bendiga.